Los pantanos de Luisiana siempre han guardado más de lo que los forasteros querrían saber. La niebla que se arrastraba sobre el agua parecía viva, como miles de almas vagando entre los cipreses podridos. Bandadas de cuervos sobrevolaban los viejos cementerios, donde las cruces se hundían en el lodo y las tumbas se abrían por sí solas. Los lugareños susurraban sobre una maldición nacida en los tiempos de la esclavitud, cuando la sangre y la brujería se fusionaron en una sola cosa. Se decía que por las noches algo más que caimanes o bestias merodeaba por los pantanos. Aullaba, desgarraba la carne y desaparecía en la oscuridad, dejando solo rastros de garras y un olor a hierro mezclado con azufre. En el pequeño pueblo de San Martín, los habitantes temían a la noche. Los niños no salían de casa, las puertas se cerraban con cerrojos oxidados, y en los umbrales se derramaba sal y sangre de gallina. Sabían que cada mes, cuando la luna se alzaba como un círculo carmesí, algo venía a por ellos, y nadie podía detenerlo, pero esta noche todo cambiaría, porque la bestia que acechaba en la sombra de los pantanos ya no solo cazaba, buscaba lo suyo. Estaba regresando. La niebla se hizo más densa, como si el propio aire se resistiera a cada aliento. Las ranas callaron, el canto de las cigarras cesó y el silencio del pantano cayó como un peso muerto. En ese instante, St. Martin se paralizó. La antigua campana de la iglesia tembló con una ráfaga de viento y los perros del pueblo aullaron tan lastimeramente que a la gente se le puso la piel de gallina. Nadie se atrevía a mirar por la ventana, pero todos sabían. La bestia había despertado. Sus pasos eran pesados y viscosos, como si la misma tierra intentara retener sus patas. Sus ojos, dos fuegos de ámbar, cortaban la oscuridad. No era una bestia común. En su apariencia se fusionaban los músculos de un hombre y el poder depredador de un lobo. Pero sus huesos rotos y su piel cubierta de cicatrices revelaban algo antiguo, maldito, engendrado por un ritual del que incluso los hechiceros más viejos preferían no hablar. Se movía hacia el pueblo, y cada uno de sus pasos resonaba en el corazón de aquellos que aún no dormían. La vieja Marie, una hechicera negra, vivía en las afueras de los pantanos. Ella sentía su proximidad. En su suelo ya había círculos trazados con sal, y en sus manos sostenía un cuchillo con mango de hueso. Pero ni siquiera sus hechizos podrían detener a aquel que no era simplemente un hombre lobo, sino la encarnación de una antigua maldición. El pueblo lo recibió con olor a sangre. En la puerta, clavado a una cruz de madera, colgaba un hombre, uno de los que se atrevió a ir al pantano con un rifle. Su cuerpo estaba desgarrado por las garras y su pecho abierto tan profundamente que se veía el vacío en su interior. Sobre las tablas empapadas de sangre, una garra había tallado un símbolo, un círculo con 3 líneas. Quienes lo vieron cayeron de rodillas, porque sabían que era la señal de la caza. La bestia aulló. Su voz resonó por los pantanos, levantando bandadas de pájaros y rompiendo los cristales de las casas. En ese aullido había algo más que una sed animal. Había una promesa de masacre, un presagio de muerte. Y entonces, desde las profundidades de los pantanos, salieron ellos. Hombres con máscaras, cubiertos de tatuajes de vudú, con antorchas y lanzas. El culto que adoraba a la bestia finalmente se había reunido. Susurraban hechizos, tocaban tambores, alzaban las manos al cielo, dirigiéndose a la luna. El hombre lobo se detuvo. Su pecho subía y bajaba, sus garras se clavaban en la tierra. Miraba a esa gente y no atacaba, porque los conocía, porque una vez, hace mucho, mucho tiempo, fueron ellos quienes lo crearon. Pero hoy algo había cambiado. La bestia no se inclinaba ante ellos, miraba al culto como un depredador a su presa. Y entonces el chamán más anciano, con voz temblorosa pero con manía en los ojos, gritó: «¡Regresa para cumplir la profecía! La sangre de Luisiana correrá como un río». En ese instante, la bestia se lanzó hacia adelante. Gritos,
crujido de huesos, el sonido de la carne desgarrándose. La noche cobró vida con furia. La gente intentaba detenerlo, pero cada golpe de sus garras convertía sus cuerpos en una masa informe. Las antorchas caían en el lodo, la sangre se mezclaba con el agua del pantano, y la luna observaba desde arriba, reflejándose en un espejo carmesí de perdición. Y en el propio pueblo, la gente, escondida tras sus puertas, comprendía. Esto era solo el principio. Se llamaba Jean-Marc Boudreau. Una vez fue un hombre común, el hijo de un cazador y una mujer de ascendencia criolla, en cuya sangre fluía la antigua magia del vudú. Su infancia transcurrió entre los pantanos. El olor a podredumbre, los botes de pesca, el canto de las ancianas junto a las hogueras. Pero en su familia guardaban un secreto, una terrible maldición que se remontaba a los tiempos de la esclavitud, cuando la sangre de sus antepasados se mezcló con la hechicería y la desesperación. Su padre le advertía: «Nunca mires a los ojos de la luna cuando la furia hierva en tu sangre. Ella te tomará». Pero Jean-Marc no escuchó. En su juventud fue testigo de una masacre brutal. Un culto vudú local sacrificó a su amada, considerándola la elegida para un ritual. Esa noche sintió por primera vez cómo la bestia dentro de él despertaba. La luna se volvió carmesí, los huesos se rompieron, la piel se desgarró con garras y el grito de un hombre se convirtió en el aullido de un monstruo. Los mató a todos. Pero la bestia no se detuvo. Le arrancó el corazón a la que amaba, y solo al amanecer, desnudo y cubierto de sangre, comprendió lo que había hecho. Desde entonces, desapareció. Su nombre ya no se pronunciaba en Saint Martin. Lo consideraban muerto o maldito, y solo la vieja Marie sabía la verdad. Durante décadas vagó por el mundo, escondiéndose en la sombra de las grandes ciudades, matando cuando el hambre se hacía más fuerte y ocultándose cuando los cazadores seguían su rastro. Pero la bestia interior crecía, y el recuerdo de los pantanos no le daba paz. Tenía sueños, la niebla, la sangre, los tambores de vudú, la sombra de su amada extendiendo los brazos hacia él desde el agua del pantano. Y ahora, después de años, había regresado. No como un hombre, sino como una maldición andante. Había venido en busca de respuestas, pero con él había llegado la muerte. Cuando salió de la niebla esa noche, los habitantes del pueblo no lo reconocieron. Solo la vieja Marie, mirando desde la ventana de su cabaña, susurró: «Has vuelto, niño del pantano, pero ahora no eres el hijo de Luisiana, ahora eres su azote». La bestia se detuvo frente a su casa. Sus ojos de ámbar se suavizaron por un instante. Allí, en lo más profundo de ellos, se escondía Jean-Marc. Pero la voz humana en su interior era débil. La bestia solo ansiaba sangre. Levantó la cabeza, captando los olores del pueblo: miedo, sudor, la sangre de gallina derramada en los umbrales. Y entonces, por primera vez en muchos años, dentro de él, no solo sonó el hambre, sino algo más: el deseo de recuperar lo perdido. Destellos de memoria quemaron su mente, su rostro, su grito, sus ojos en el último segundo. La bestia aulló como si quisiera desgarrar el cielo. Su grito no era solo una amenaza, sino también el dolor que había llevado consigo todos esos años. Cada asesinato de esa noche resonaba como un eco en su cabeza. Las garras desgarraban la carne, los dientes rompían los huesos, pero en algún lugar profundo de esa locura, Jean-Marc sentía que no era él quien lo hacía. Sus manos no eran sus manos, su boca no era su boca. Era un prisionero de su propia piel. En breves momentos de claridad, veía lo que la bestia dejaba a su paso: cuerpos mutilados hasta quedar irreconocibles, rastros de sangre, gente suplicando piedad pero escuchando solo un aullido. Y con cada grito, con cada latido del corazón, la memoria revivía. Volvió a ver aquella noche en que todo comenzó. Los tambores latían al ritmo del corazón, el fuego se alzaba hacia el cielo, y el culto vudú
danzaba en círculo alrededor de la hoguera. Su amada, Lilla, estaba atada a un tótem, sus ojos llenos de terror, pero su voz era firme. Le gritaba: «¡Huye! ¡No los mires!». Pero él no huyó. La furia explotó dentro de él, y fue entonces cuando se permitió por primera vez mirar la luna carmesí. Recordaba cómo sus dedos se convirtieron en garras, cómo su columna vertebral crujió al arquearse, y cómo el mundo se ahogó en sangre. Recordaba cómo mataba al culto uno por uno, cómo la bestia disfrutaba de sus gritos, y luego a ella, su grito, sus ojos, su corazón en sus manos. Esa imagen lo destrozaba por dentro. Caía de rodillas, ahogándose en un gruñido, en el lodo, entre los cuerpos. Dentro de él luchaban dos voces: la bestia, ansiosa por continuar, y el hombre, que quería morir. La vieja Marie sabía que este momento llegaría. Salió de su cabaña, sosteniendo un cuenco con sangre y un manojo de huesos. «¿Crees que puedes detenerlo, Jean-Marc?». Su voz era sorda, como el golpeteo de un tambor. «Es tu sangre, es tu pecado. Mientras vivas, la bestia vivirá en ti». «Yo no quiero», graznó él, apenas logrando articular las palabras a través de su mueca bestial. «No quiero matar más». «Entonces muere», respondió Marie con frialdad, arrojando los huesos al fuego. «Pero sabe que si mueres, él se liberará y vivirá sin ti». Esas palabras lo traspasaron. Comprendió la terrible verdad. La muerte no era la salvación. Su alma estaba atada a la bestia, y la única forma de detenerlo todo era encontrar a quien había creado la maldición. Pero el culto que lo creó había sido destruido por él mismo. ¿O no del todo? Con cada minuto, la memoria le devolvía nuevos rostros. Entre la sangre, entre las víctimas, de repente vio a aquel chamán que dirigía el ritual. Había sobrevivido. Un anciano con ojos blancos que susurraba hechizos en una lengua extraña. Su rostro emergió de las profundidades de la memoria, y la bestia dentro de él rugió con más fuerza, como si quisiera soltarse de sus cadenas. Así que el chamán todavía estaba vivo, y eso significaba que la caza no había hecho más que empezar. Esa noche, el miedo unió a Sant. Martin. Normalmente, cada uno se escondía en su casa, rezando para que la bestia pasara de largo. Pero ahora estaba claro, no se iría. Demasiados cadáveres, demasiado fuerte su aullido, demasiado evidente la marca de garras en la cruz de la entrada. Era un desafío. Los hombres del pueblo se reunieron en la iglesia, el único lugar donde aún ardía una luz. Las paredes temblaban con el sonido de los tambores de vudú que llegaban de los pantanos, y todos comprendían que el culto había vuelto a alzarse. Pero lo más aterrador no eran ellos. Lo más aterrador era que la bestia había regresado. «No podemos sentarnos y esperar», gritó el alcalde, bañado en sudor. «Vendrá y arrancará a nuestros hijos de sus camas». «Los rifles no ayudarán», dijo el cazador Thomas, apretando su vieja escopeta de 2 cañones. «He visto cómo las balas entran en su cuerpo y salen por el otro lado, como si estuviera hecho de humo». «Entonces no necesitamos balas, sino fe», intervino el padre Jean, el sacerdote. Sostenía un crucifijo, pero sus dedos temblaban tanto que tintineaba contra la mesa. La Santa Cruz, la oración, el agua bendita. «Al diablo no se le detiene con oraciones», lo interrumpió bruscamente la vieja viuda Hélène. Se levantó, cubierta con un pañuelo negro, y su voz era ronca pero firme. «Su sangre lleva la maldición del vudú, y si queremos sobrevivir, no necesitamos oraciones, sino rituales». Un murmullo se levantó en la iglesia. Unos gritaban que la brujería era un pecado, otros susurraban que sin ella no sobrevivirían. Pero la decisión debía tomarse rápidamente, porque el aullido de la bestia resonó de nuevo por el pueblo, más cerca que antes. Entonces Thomas, el cazador, golpeó la mesa con la culata de su rifle. «Haremos de todo.
Oración, brujería y armas. No esperaremos la muerte, saldremos a por él. Durante cientos de años, el pueblo se había escondido. Pero esa noche, hombres y mujeres salieron a las calles con antorchas, rifles, amuletos de hueso y cruces. Rodearon el pueblo, construyendo barricadas con troncos y botes. Las mujeres dibujaban círculos de sal en el suelo. Los ancianos derramaban sangre de animales en las puertas. Los niños se sentaban en la iglesia, donde se rezaba sin cesar. Y todo ese tiempo, la bestia observaba. Sus ojos brillaban a través de la niebla del pantano, ambarinos e insondables. Veía cómo se preparaban, sentía su miedo, su odio, y dentro de él se desataba una tormenta. Jean-Marc quería gritar: «¡No he venido por ustedes!». Drenia, pero la voz de la bestia lo ahogaba. Para los habitantes de Saint-Martin, él era solo un monstruo. Para la bestia, ellos eran una presa. Para Jean-Marc, un obstáculo en su camino hacia el chamán, que tenía la llave de su liberación. Cuando los tambores de vudú se silenciaron y la luna se ocultó tras las nubes, se movió hacia el pueblo. El primer grito se escuchó cuando los caimanes salieron del agua, como guiados por una fuerza invisible. El segundo, cuando las sombras de hombres enmascarados se deslizaron entre los cipreses. Pero el verdadero horror comenzó cuando él salió de la niebla, más alto que cualquier hombre, con garras más largas que cuchillos, con fauces brillantes de sangre. El pueblo gritó, las antorchas se encendieron, los rifles dispararon, y comenzó la matanza. Las llamas de las antorchas se alzaban en el cielo nocturno, los disparos retumbaban y los gritos se mezclaban con los estertores de los moribundos. La bestia se movía por el pueblo como una tormenta de garras y dientes. Rompía a la gente como ramas secas, desgarraba la carne, arrojaba cuerpos a los lados. La sangre salpicaba las paredes y la tierra bajo sus pies se volvía resbaladiza. Pero dentro, tras los ojos de la bestia, Jean-Marc todavía estaba allí. Cada asesinato resonaba en su conciencia con un grito. Veía los rostros. Oía las voces, sentía que no estaba destrozando a enemigos, sino a su propia gente. El miedo de ellos atravesaba su alma, y por un instante las garras se detuvieron, los golpes se debilitaron. «¡No! ¡Detente!», graznaba su voz interior, pero las fauces de la bestia solo respondían con un aullido. Vio a un niño escondido detrás de un barril, con los ojos llenos de terror. La bestia se acercó a él. Levantó una garra, pero en ese momento un recuerdo explotó en la cabeza de Jean-Marc. Su propia infancia. Cómo él mismo, de niño, se escondía detrás de un bote mientras su padre le contaba sobre la maldición de la familia. Cómo su madre lo abrazaba y susurraba: «No eres un monstruo, hijo. Eres más fuerte que la sangre». Estas palabras golpearon más fuerte que las balas. La garra tembló. Las uñas no descendieron. Rugió tan fuerte que los tímpanos del niño quedaron afectados. Pero en lugar de un golpe, la bestia retrocedió bruscamente, clavando sus garras en la tierra. Era una lucha. Jean-Marc se aferraba a cada pizca de recuerdos, a cada imagen del pasado. Su amada Lilla, su risa, el olor de las flores en su cabello. Su padre enseñándole a cazar. Su madre sosteniendo sus manos. Todo esto se lo arrojaba a la bestia a la cara, como un escudo, y la bestia rugía. Lo desgarraba por dentro. Quería tomar el control, pero por primera vez en muchos años, el hombre no se rendía. Cayó de rodillas en medio del pueblo. La sangre goteaba de sus fauces, sus manos temblaban, las garras se clavaban en la tierra. A su alrededor, la gente, olvidando el miedo, se quedó quieta y lo miró. Alguien se persignó, alguien susurró una oración, alguien apuntó con un rifle sin entender qué estaba pasando. Y entonces, por primera vez, pronunció palabras, con una voz semibestial, a través de gruñidos y dolor. «Yo no soy enemigo». Un murmullo recorrió la multitud. Se miraron entre sí, pero antes de que alguien pudiera creerlo,
La bestia volvió a levantar la cabeza y aulló. Sus ojos brillaron con sed animal. Ya no se pertenecía a sí mismo. Jean-Marc comprendió. El tiempo se agotaba. Su parte humana se estaba desmoronando. Si no encontraba al chamán, aquel que tenía la llave de la maldición, desaparecería para siempre, y la bestia se convertiría en la única dueña de su cuerpo. El fuego de las hogueras danzaba en los rostros de los habitantes de Saint Martin. La bestia estaba de rodillas en el lodo, con un gruñido y sangre en los colmillos, y sin embargo, hablaba. Para ellos, esto era imposible. El monstruo que siempre venía solo a matar, ahora intentaba hablar con voz humana. «Yo no soy enemigo», repitió, la voz quebrándose entre un rugido y un ronco susurro humano. La multitud comenzó a susurrar. El alcalde del pueblo, un hombre delgado de cabello cano, se acercó un poco más, sosteniendo una linterna con manos temblorosas. «Has matado a nuestra gente, a nuestros hijos». Su voz se quebró en un grito. «¿Cómo te atreves a llamarte no enemigo?». La bestia levantó la cabeza y sus ojos ambarinos brillaron a la luz. «Yo cazo, no a ustedes. Él está vivo. El chamán». Las palabras salían a trompicones, como si se arañara la garganta. «Él es el amo de la maldición». La vieja Hélène, con su pañuelo negro en la cabeza, se adelantó bruscamente. «¡Miente!». Su grito cortó el aire. «Es un truco. Es una bestia. Es un demonio. Hay que quemarlo mientras todavía haya una oportunidad». Pero de repente, otra voz se alzó entre la multitud, la del cazador Thomas. Su rifle estaba listo, pero en sus ojos brillaba una fría razón. «¿Y si dice la verdad? Estamos luchando contra una sombra mientras el verdadero enemigo se ríe de nosotros en los pantanos. He visto cómo ellos, esos brujos, se reúnen de nuevo. Tambores, máscaras, sangre. Quizás esta maldita bestia sea nuestra arma». «¿Quieres luchar hombro con un asesino?», gritó el sacerdote Jean, apretando su cruz. Thomas se acercó más, casi hasta tocar a la bestia. Sus miradas se encontraron, hombre y monstruo. «Escúchame, si tienes una pizca de humanidad en ti», susurró para que solo los más cercanos lo oyeran. «¿Quieres al chamán? Nosotros también lo queremos. Roban a nuestros hijos, destrozan nuestras vidas, queman nuestras almas. Si nos llevas hasta él, iremos». La bestia respiraba pesadamente, su pecho se agitaba, sus garras desgarraban la tierra. Su mirada se movía de un lado a otro, como si luchara consigo mismo, y de repente, de sus fauces salió un ronco. «¡Guía! ¡O sigue! Pero habrá sangre». La multitud se agitó. Unos gritaron que era una locura, otros que era una oportunidad. El padre Jean alzó su cruz al cielo. «Satanás siempre promete ayuda antes de devorar el alma. O quizás el Señor nos ha enviado al diablo para matar a un mal aún peor», replicó Thomas. El alcalde se quedó paralizado. Su rostro estaba más blanco que la tiza. Miró a la bestia, a los cadáveres a sus pies, a la gente a su alrededor, y finalmente, en voz baja y temblorosa, dijo: «Si tenemos que morir, moriremos con las armas en la mano. Pero si hay una oportunidad de arrancar la raíz del mal, la tomaremos, incluso si esa oportunidad es un monstruo». La bestia se levantó. Su sombra cubrió la luz de las antorchas. Su aliento era como el retumbar de un trueno. Miró a Thomas y, inclinando la cabeza, dijo: «El chamán, en el corazón del pantano. Yo los guiaré, pero a aquellos que se interpongan en el camino, yo los mataré. Y nosotros estaremos a tu lado», dijo Thomas, levantando su rifle, «ya sea en el infierno o en el pantano». Y por primera vez en muchos años, los habitantes de Saint Martin no salieron para esconderse de la maldición, sino para enfrentarla. Los pantanos de Luisiana se extendían ante ellos. La niebla colgaba de los árboles como los pesados dedos de los fantasmas.
Las antorchas apenas atravesaban la densa oscuridad y el agua se deslizaba bajo sus pies, hundiendo sus botas en el lodo viscoso. Cada paso se oía más fuerte de lo normal. El chapoteo en el agua, el crujido de las ramas, el sonido del lodo bajo las botas. «No te acerques demasiado al agua», susurró Thomas, manteniendo el rifle listo. «Los caimanes no preguntarán si eres hombre o bestia». «Lo sé», respondió la bestia con voz ronca, su voz todavía entrecortada, mezclada con un gruñido. «Yo controlo», pero su cuerpo lo impulsaba hacia adelante. Sus garras desgarraban las raíces del pantano, y su boca misma quería clavarse en la presa más cercana. Intentaba contenerse, pero cada susurro hacía que la bestia interior se tensara. El alcalde, junto a una antorcha, miraba a su alrededor. «Él podría ahora...» comenzó, pero se calló cuando un ligero movimiento atravesó la niebla. Una sombra se deslizó entre los árboles. La gente se tensó. Una joven del pueblo, que sostenía un amuleto de huesos y agua salada, exhaló. «Son solo los arbustos, pero siento que está cerca. Algo está observando». La bestia percibió un olor. Sus huesos se estremecieron, su boca se entreabrió y la voz interior rugió. «¡Mata! ¡Come! ¡No!», gritó Jean-Marc dentro de sí mismo, agarrándose la cabeza. «¡No ahora! ¡No aquí!». Thomas notó que la bestia se había detenido y dijo con cautela: «Estamos contigo, ¿entiendes? Queremos lo mismo que tú, pero no tienes que matarnos». La bestia asintió lentamente. Cada paso era un esfuerzo. Sentía dolor, sed de sangre, el hambre de la bestia que quería liberarse. Pero cada vez que veía los rostros de la gente, no extraños, sino aquellos que habían aceptado ir con él, se contenía. «Silencio», susurró Hélène. «Oigo sus voces. El culto está cerca. Están preparando un ritual». «¿Dónde exactamente?», preguntó Thomas apretando su rifle. «En el corazón del pantano», dijo Hélène, sus dedos temblaban. «Donde el agua es más negra que la noche, donde los árboles ocultan la luna. Allí esperan». La bestia sintió el olor a sangre y magia. En su interior, la bestia y el hombre volvieron a chocar. El hombre susurraba: «No dejes que te vean», mientras que la bestia destrozaba todo lo que se interponía en su camino. Cada paso era una prueba, cada sonido una amenaza. Incluso sus amigos del pueblo no podían estar seguros. En cualquier momento, la bestia podría descontrolarse y atacarlos. Pero Jean-Marc se mantuvo firme. Comprendió que solo uniéndose a la gente podría llegar al chamán y romper la maldición que lo mantenía prisionero. Y mientras avanzaban hacia las profundidades del pantano, se dio cuenta de que la línea entre el hombre y la bestia se había vuelto más delgada con cada paso, y que pronto podría desaparecer por completo. El corazón del pantano comenzó a latir más rápido, como si supiera que se avecinaba una masacre sangrienta. El agua se oscurecía, casi negra, y los árboles se cerraban sobre el sendero, formando un túnel de sombra. El olor a humo y sangre derramada se sentía mucho antes de que vieran las luces del ritual. «Allí», susurró Hélène, señalando con la mano una colina baja, donde parpadeaban antorchas rojas. «Su círculo. Están preparando un sacrificio. Y llegamos demasiado tarde». La bestia se detuvo. Sus huesos crujían, sus músculos se hinchaban, sus garras desgarraban la tierra. Dentro de Jean-Marc se desataba una tormenta. La bestia se abría paso, la sangre exigía una salida, la sed de venganza y el hambre se mezclaban con los recuerdos de Lilla. «¿Puedes manejarlo?», preguntó Tomás, intentando encontrar la mirada del monstruo que era a la vez su aliado y su amenaza. «Yo», exhaló la bestia, su voz entrecortada por un gruñido. «Debo, de lo contrario, todo perecerá». Se acercaron al círculo. Miembros del culto enmascarados, cubiertos de tatuajes de vudú, danzaban en círculo alrededor de un tótem al que estaba atada una joven.
Ella gritaba, sus ojos llenos de terror. «Jean-Marc», gritó Tomás. «¿La ves? Si no actuamos ahora, la matarán». La bestia sintió el familiar olor de la magia, del ritual, de la sangre. La bestia en su interior gimió, casi rugió. Pero el hombre gritaba, «No, ahora no», y logró retroceder. «Escúchenme», rugió Jean-Marc con una apariencia mezcla de hombre y bestia. Su voz era terrible y a la vez humana. «Los sacaré del círculo. Ustedes ataquen por los flancos». La vieja Hélène asintió, arrojando un manojo de huesos y susurrando un hechizo. Las antorchas brillaron con más intensidad, y las sombras del culto se extendieron por el suelo, como serpientes vivientes. La bestia se lanzó primero. Sus garras desgarraban la tierra, su cuerpo se estremecía. Los gritos de las víctimas se fusionaban con su rugido. Se dirigió directamente al tótem, mientras Jean-Marc luchaba en su mente para no permitir que la bestia enloqueciera por completo. «Te oigo», murmuró, mientras las garras de la bestia destrozaban los huesos del culto. «Estoy contigo, Lilla. Te traeré de vuelta». Las antorchas caían, los gritos se mezclaban con el ladrido de los perros. El rugido de la bestia ahogaba todo a su alrededor. Los aldeanos atacaron por los flancos. Los rifles retumbaban, los cuchillos brillaban, los amuletos y el agua bendita volaban hacia los enemigos. «¡Más rápido!», gritaba Tomás, disparando a los brujos más cercanos. «Manténganlo en el centro». La bestia irrumpió en el círculo, clavando sus garras en el tótem, que crujió como una columna vertebral seca. La magia del culto aulló. La gente giraba en pánico, mientras Jean-Marc se susurraba a sí mismo. «No dejes que te quiebren. Sigue siendo humano». Y de repente, uno de los brujos, un viejo chamán con ojos blancos, dio un paso al frente, levantando las manos al cielo. «¿Creíste que podías destruir nuestra maldición?». Su voz retumbó sobre el pantano. «No eres más que un instrumento». «No», se le escapó a Jean-Marc. La bestia en su interior lo desgarraba, pero el hombre resistía. «No soy un instrumento». Con ese rugido, saltó sobre el chamán, las garras rasgaron sus ropas, y la magia del culto estalló como una burbuja. Los tambores se silenciaron, el aire se comprimió con un silencio mezclado con el olor a sangre y tierra húmeda. Los habitantes del pueblo, temblando, se acercaron. Las antorchas iluminaban a la bestia, de pie sobre el chamán. Respiraba pesadamente, sus ojos cambiaban. Ahora, de nuevo, había un hombre en ellos. Él puede ser nuestro aliado», susurró Hélène. «Si se contiene», asintió Tomás, sin apartar la vista de Jean-Marc. En ese momento, Jean-Marc sintió que la bestia interior retrocedía, pero con cada minuto del día siguiente tendría que luchar de nuevo. Comprendió que la victoria sobre el culto era solo el primer paso. La verdadera guerra aún estaba por delante. Cuando la primera luz del amanecer se abrió paso a través de la niebla de los pantanos, el pueblo de San Martín parecía haber sido azotado por una tormenta. La hierba estaba empapada en sangre, el olor a quemado y tierra húmeda flotaba en el aire, y los cadáveres del culto yacían por todas partes. Los habitantes salieron con cautela de sus refugios, sin poder creer que realmente fuera el final. «Está vivo», susurró Hélène, sosteniendo su amuleto. «Pero, ¿qué hay de él? De esa bestia?» Jean-Marc estaba de pie en medio del círculo destruido. Su pecho subía y bajaba. Su respiración era entrecortada. La bestia en su interior intentaba liberarse. Sus garras temblaban, sus fauces se crispaban. Pero el hombre en él se mantenía firme, aferrándose a los restos de control. «Debo irme», murmuró, sus ojos aún ambarinos, pero su mirada ya estaba cambiando. «El chamán, dejaron los rituales, todo no ha terminado». Tomás se acercó, con cautela, sosteniendo su rifle, pero no listo para disparar. «Te estás conteniendo,
pero vimos que la bestia está lista para atacar. ¿Y si vuelve a querer matar? Jean-Marc apretó las manos. Sus garras se clavaron en la tierra. Lucharé. Debo hacerlo. De lo contrario, todo se repetirá. El alcalde asintió, su rostro pálido pero decidido. Vimos que la salvaste. Señaló a la joven que habían atado al tótem. Y eso es importante. Si queremos sobrevivir, tendremos que confiar. Por ahora. La joven, temblando, miró a Jean-Marc. Tú eres una bestia, pero me salvaste. Su voz era débil. ¿Por qué? Él bajó la cabeza. Sus fauces temblaron. Un gruñido se mezcló con un susurro. Porque en algún lugar dentro de mí queda un hombre. Uno que amó. Uno que no quiere. Hélène se acercó y susurró. Podemos ayudarte, pero tendrás que confiar en nosotros y en ti mismo. El chamán no ha sido destruido. Sus discípulos se han dispersado por los pantanos. Si no los detienes, todo comenzará de nuevo. Jean-Marc los miró, sintiendo el dolor y la furia mezclados con los recuerdos. La bestia interior intentaba liberarse, pero ahora el hombre luchaba con más fuerza. Sintió las primeras pizcas de esperanza. Si podía mantener el control, no sería solo un instrumento de la maldición. Entonces, murmuró, debemos irnos, juntos, pero si alguien se interpone en el camino, no advertiré. Thomas asintió. Lo sabemos, pero vamos contigo. Así comenzó un nuevo camino, un camino a través de los oscuros y casi intransitables pantanos de Luisiana, donde cada paso era una prueba, donde cada susurro podía significar una traición y cada movimiento el comienzo de una nueva caza. Dentro de Jean-Marc, la lucha continuaba. La bestia y el hombre luchaban por el control. Cada día era una guerra entre la furia y la humanidad, entre la sed de sangre y el recuerdo de Lilla, entre el miedo y la esperanza. El pueblo, mientras tanto, caminaba a su lado, aprendiendo a confiar en el monstruo que se había convertido en su aliado, pero que seguía siendo una amenaza. Sabían que, aunque derrotaran al culto, el verdadero peligro aún estaba por venir. La maldición no había desaparecido, y la sombra dejada por el chamán todavía flotaba en los pantanos, susurrando que la guerra solo acababa de empezar. «Estamos juntos», susurró Hélène mientras se abrían paso a través de la oscuridad. «Si tú te mantienes firme, nosotros también lo haremos». Y la bestia dentro de Jean-Marc, sintiendo su miedo y su esperanza, se detuvo. Por un instante, el hombre y el monstruo se fusionaron, listos para enfrentar un futuro lleno de horrores, sangre y pruebas que aún estaban por venir. El pantano se volvía cada vez más siniestro. Los árboles, entrelazados por sus raíces, parecían esconder trampas. El agua bajo sus pies se movía como un ser vivo. Cada susurro parecía el paso de un enemigo. La niebla ocultaba la forma de figuras distorsionadas, y los habitantes susurraban entre sí, atentos a cada sonido. «Nos están observando», susurró Hélène, sosteniendo un amuleto de huesos. «Siento el olor de la magia y de la sangre». «¿Cuánto falta?», preguntó la joven rescatada por Jean-Marc con la voz temblorosa. «No soportaré esta oscuridad». «Aguanta», dijo Thomas, sosteniendo su rifle, pero vigilando a la bestia con la mirada. «Él nos guía, y debemos confiar en que no se descontrole». La bestia caminaba al frente, con la respiración pesada, las garras arañando las raíces. Dentro de Jean-Marc, la lucha era feroz. La bestia se abría paso, deseando sangre, pero el hombre la contenía, aferrándose al recuerdo de Lilla, al mundo que una vez fue su hogar. «No puedo más», rugió la bestia, su voz mezclada con un gruñido. «Me llaman la sangre». «Estoy contigo», se susurró Jean-Marc a sí mismo. «Vamos por un objetivo, no por la matanza». De repente, de la niebla aparecieron las primeras trampas del culto, muñecos de hueso enterrados en el sendero del pantano,
cuchillos rituales escondidos en el agua y velas negras dispuestas de tal manera que formaban círculos cuya luz parecía moverse. ¡Cuidado!, gritó Thomas tropezando con una raíz. ¡Nos están preparando una sorpresa! La bestia sintió la magia. Sus fauces se entreabrieron ligeramente, sus garras se clavaron en la tierra, sus músculos se tensaron. «Yo controlo», graznó Jean-Marc, apretando los dientes. «Solo paso a paso». «¡Están jugando con tu furia!», gritó Hélène. «No dejes que te usen». En una de las raíces, una trampa se activó de repente. Un cuchillo oculto se disparó hacia arriba, amenazando el vientre de Jean-Marc. Él se apartó bruscamente. La bestia se desató por un momento. Sus garras partieron la madera y el cuchillo quedó clavado en la raíz. «¡Maldita sea!», maldijo Thomas. «Si así hacen las trampas, nos espera una verdadera batalla». «Ya casi llegamos», susurró Jean-Marc, con la respiración entrecortada. «El chamán está cerca». La niebla se espesó, y de ella aparecieron las sombras de los discípulos del chamán. Comenzaron a susurrar hechizos. El aire se volvió denso, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Sus ojos brillaban en rojo. «¡Quédense detrás de mí!», gritó Jean-Marc, mostrando unas garras que brillaban con sangre, pero que ahora no apuntaban a sus amigos, sino a los obstáculos. «Mantengo el control. ¡Tú puedes!», gritó Thomas, disparando a uno de los brujos, pero las balas rebotaban en la magia oscura. «¡No dejes que te quiebren!». La batalla estalló en medio del pantano. Los brujos lanzaban hechizos, el agua hervía, la oscuridad se espesaba a su alrededor. La bestia dentro de Jean-Marc lo desgarraba, queriendo lanzarse sobre cada enemigo, pero el hombre se mantenía firme, dirigiendo su fuerza a destruir el ritual. «¡Jean-Marc!», gritó Hélène, lanzando un amuleto de huesos directamente al círculo de magia. «¡Úsalos! ¡Que sean un escudo!». Con un esfuerzo increíble, Jean-Marc saltó al centro del ritual. Las garras rasgaron el tótem, la magia estalló como cristal, y los brujos cerraron los ojos, gritando de dolor. «¡Lo logramos!», dijo con voz ronca, respirando con dificultad, sus músculos temblando. «Pero esto es solo el principio». Los habitantes del pueblo se acercaron con cautela. Vieron que la bestia interior se había debilitado, que el hombre había recuperado el control, pero todos comprendieron que a Jean-Marc le esperaba un largo camino para liberarse por completo de la maldición. «Te mantuviste firme», dijo Hélène, sosteniéndolo por el hombro. «Estamos juntos, y si quieres te ayudaremos». «Gracias», murmuró Jean-Marc, sus ojos ya de nuevo humanos. «Pero necesito seguir adelante y encontrar una manera de destruir la maldición de una vez por todas». En las profundidades del pantano quedó el eco de la batalla, el susurro de los secretos del culto, y la bestia en su interior gruñó en voz baja. Sabía que la guerra aún no había terminado, pero por primera vez en muchos años, Jean-Marc sintió que el hombre dentro de él podía vencer a la bestia, al menos por ese día. El pantano se volvió aún más oscuro. La niebla se espesaba y los árboles se cernían bajos, como seres vivos que intentaban retener a los viajeros en su interior. Cada paso era una tortura. Las raíces se extendían bajo sus pies, el agua succionaba sus botas y de algún lugar llegaba el penetrante aullido de los depredadores nocturnos. «Estamos cerca», susurró Hélène, apretando su amuleto y mirando a su alrededor. «Siento su poder. El chamán está casi aquí». «Nos está esperando», exhaló Jean-Marc con voz ronca, sus garras clavándose ligeramente en la tierra. «Sabe que voy». «Estamos listos», dijo Thomas, manteniendo su rifle preparado. «¿Te controlas?» «Sí, pero va a doler». La voz de Jean-Marc se mezcló con el gruñido de la bestia. Cada golpe, cada paso, despertarán a la bestia. Su camino fue interrumpido por un ruido extraño. El agua se agitó y ante ellos aparecieron figuras.
Los discípulos del chamán, cubiertos con máscaras y tatuajes, con cuchillos afilados y bastones rituales. Sus ojos brillaban en rojo, y el aire a su alrededor parecía denso y pegajoso, como una oscuridad líquida. «Están usando mi furia», murmuró Jean-Marc apretando los dientes. «No los dejen». «Estamos contigo», gritó Thomas. «No dejes que te quiebren». La batalla estalló al instante. Gritos, gruñidos, hechizos rituales y disparos se fusionaron en un coro caótico. Las garras de la bestia desgarraban las barreras mágicas. Las bocas de los brujos estaban envueltas en un dolor azulado, y la tierra a su alrededor se agrietaba por la energía del ritual. «Jean-Marc, solo el hombre dentro de ti puede destruir su poder», gritaba Hélène, lanzando un amuleto de huesos directamente al círculo de magia. Él saltó al centro del círculo. Las balas rebotaban en la energía oscura. Los hechizos intentaban encadenarlo, pero el hombre en su interior resistía. Las garras rasgaron el tótem, la magia explotó y un humo negro se elevó en el aire, formando rostros grotescos y gritones. El viejo chamán apareció de la niebla. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. «¿Crees que puedes destruir la maldición?» Su voz sonaba como el chirrido de colmillos. «No eres más que un instrumento». «No», rugió Jean-Marc, una mezcla de hombre y bestia, sus garras brillando con sangre. «No soy un instrumento». Se abalanzó sobre el chamán. En su interior, la bestia lo desgarraba, pero el hombre resistió, canalizando su furia de la manera correcta. La lucha fue instantánea. Gritos, magia y sangre se mezclaron en un torbellino. Las garras rasgaron la ropa del chamán, su magia se resquebrajó como un cristal frágil y la oscuridad se disipó. Los discípulos del brujo se dispersaron, la oscuridad desapareció y el pantano volvió a ser oscuro y sombrío, pero vacío de magia. Jean-Marc se quedó de pie, respirando con dificultad. La bestia en su interior gruñía, pero ahora el hombre había recuperado el control. «Lo logramos», susurró Hélène sosteniendo su mano. «¿La maldición está rota?» «En parte», respondió Jean-Marc con voz ronca. «La maldición de la sangre permanecerá, pero ahora yo la controlo. Ya no seré un instrumento». El pueblo de San Martín lo miraba con una mezcla de horror y admiración. Vieron que la bestia y el hombre podían coexistir si se mantenía el control, pero todos comprendían que su alianza con el monstruo era frágil y peligrosa. «¿Y ahora qué?», preguntó la joven que había salvado. «¿Qué será de nosotros?» «Estamos vivos», dijo Thomas, apretando su rifle. «Y si somos cuidadosos, podemos sobrevivir. Pero Jean-Marc tendrá que seguir adelante para liberarse por completo de la maldición». «Seguiré», susurró Jean-Marc, sus ojos brillando con ámbar y humanidad al mismo tiempo. «Pero ahora sé que dentro de mí hay fuerza, tanto el hombre como la bestia». Y mientras el amanecer teñía lentamente los pantanos de un rojo claro, los habitantes de Saint Martin comprendieron que no solo habían sobrevivido a una batalla con un culto, sino que habían tocado la oscuridad misma, al monstruo y al hombre que había en él, y que por delante les esperaban pruebas aún más terribles, en las que la muerte y la sangre serían sus compañeras. Pero ahora, al menos, la esperanza brillaba en medio de la penumbra. Tras la derrota del chamán, el pantano pareció cobrar vida. La niebla no se disipaba, sino que se espesaba, levantando un húmedo olor a podredumbre y humo. Las raíces de los árboles se movían, como si observaran cada paso, y el agua a su alrededor reflejaba extraños destellos, como sangre bajo la luz de la luna. «No han desaparecido», susurró Hélène, sosteniendo su amuleto. «Los discípulos del chamán se dispersaron, pero la maldición sigue aquí». «Siento», dijo Jean-Marc con voz ronca, sus garras clavándose en la tierra. «Su presencia en algún lugar más cerca de lo que pensamos.
Thomas inspeccionó cuidadosamente los alrededores. Cada susurro aquí es peligroso. Incluso la sombra de un árbol puede ser una trampa. De repente, del agua emergió una figura. Un tótem semidestruido, adornado con muñecos humanos y huesos. Se movía lentamente, como si una nube de oscuridad cobrara vida. «Es la magia de los restos del ritual», gritó la joven rescatada por Jean-Marc. «Están intentando recuperar su poder». La bestia dentro de Jean-Marc aulló, sus fauces intentando salir. El hombre en él resistía con sus últimas fuerzas. «No, ahora no», susurraba, apretando los dientes. «Yo controlo». «Debemos ir más rápido», dijo Thomas. «Van a usar la maldición de nuevo». Su camino los llevó a través de secciones cada vez más peligrosas de los pantanos. El agua les llegaba hasta la cintura, las raíces desgarraban sus zapatos y ropa, y la niebla ocultaba criaturas peligrosas, cocodrilos, serpientes y extrañas siluetas que nadie podía identificar de inmediato. «¿Oyes sus susurros?», preguntó Hélène, temblando. «Te están llamando, para que la bestia se libere». «Los oigo», susurró Jean-Marc. «Cada paso es una batalla, cada aliento es una guerra dentro de mí». De repente, de la niebla surgieron los primeros restos del culto. Sostenían antorchas, cuchillos y amuletos oscuros, intentando rodear al grupo. «¡No dejen que nos atrapen!», gritó Thomas. «Jean-Marc, guíanos». La bestia se desató por un momento, rugió y desgarró a uno de los brujos, pero el hombre en él se contuvo, dirigiendo su fuerza a romper la magia en lugar de matar a todos. «Ya no soy un instrumento», susurró Jean-Marc. «Yo elijo el camino del control». Los brujos se abalanzaron sobre él con amuletos y hechizos, pero cada vez que intentaban usar la furia de la bestia, el hombre dentro de Jean-Marc los detenía, dirigiendo su poder contra la magia. «¡Ya casi estamos!», gritó Hélène, señalando una oscura roca en la distancia donde, según sus sensaciones, se escondía la verdadera fuente de la maldición. «Allí, el corazón del ritual». La bestia sintió el olor a magia y sangre. Aulló, pero ahora no era un grito de furia ciega, sino de lucha por el control. Jean-Marc dio un paso adelante, cada célula de su cuerpo luchando por el dominio de sí mismo. «¡Manténganse cerca de mí!», rugió, y el grupo lo siguió, abriéndose paso a través de la oscuridad y las trampas. En el aire ya se sentía la inminente confrontación final. El chamán seguía vivo. Sus discípulos reunían fuerzas para un nuevo ritual, y a Jean-Marc le esperaba superar las últimas pruebas. Pruebas en las que cada error podría costarle la vida no solo a él, sino a todos los que confiaron en él en los pantanos de Luisiana. La roca en el corazón del pantano se alzaba como un oscuro guardián, su cima oculta en la densa niebla. Abajo se abría un círculo de magia. Amuletos y huesos giraban en el aire, y el aire era espeso como la brea. Allí se escondía el chamán, el último maestro de la maldición, y los restos de su culto reunían fuerzas para el ritual final. «Este lugar», murmuró Hélène, sosteniendo su amuleto de huesos, «es el corazón de su magia. Aquí pueden despertar por completo la furia de la bestia». «Lo sé». Jean-Marc sintió cómo la bestia en su interior se tensaba, lista para liberarse. «Pero ahora elijo yo. ¿Hombre o bestia? Yo controlo». Thomas levantó su rifle, pero comprendió que la fuerza física era inútil aquí. Todo dependía de Jean-Marc. «¡Adelante!», gritó. «Estamos contigo». El chamán apareció de la niebla, sus ojos brillando con un fuego rojo. Su voz sonó como el chirrido del metal. «Has llegado demasiado lejos, Jean-Marc. No podrás vencerme. La bestia dentro de ti es más fuerte que tú». «Quizás», rugió Jean-Marc, sus garras brillando a la luz de la luna. «Pero ahora sé quién es el amo». Con estas palabras,
La bestia se liberó, pero el hombre no se rindió. Sus ojos brillaban con ámbar y determinación al mismo tiempo. Un torbellino de magia, amuletos rituales y sangre giró a su alrededor mientras saltaba sobre el chamán. «¡Me elijo! ¡A mí mismo!», rugió Jean-Marc, destruyendo los amuletos y huesos alrededor del chamán. Sus garras se clavaron en el tótem, desgarrando la magia en pedazos. El chamán gritó, tratando de retener el poder de la maldición, pero cada vez que la bestia quería atacar, el hombre la detenía, dirigiendo su furia a la destrucción de la magia. Los gritos de los brujos y los susurros de los hechizos se fusionaron en un coro salvaje, mientras la tierra bajo sus pies se agrietaba y el pantano aullaba con energía mágica. «¡No soy un instrumento!», gritaba Jean-Marc, y con cada golpe, con cada desgarro de los tótems, la magia del culto se debilitaba. Un último impulso, y el chamán fue derrotado. Sus ojos se apagaron, y la magia que había llenado la roca se disipó en la niebla. Los restos del culto se dispersaron, desapareciendo en los pantanos, y el aire se volvió más limpio, aunque todavía denso y húmedo. Jean-Marc se quedó de pie. Su pecho subía y bajaba, sus garras se apretaban y se relajaban. La bestia en su interior gruñía, pero ahora el hombre la controlaba por completo. «¡Lo logramos!», susurró Hélène, acercándose con cautela. «¿La maldición está rota?». «Casi», respondió Jean-Marc con voz ronca. «La maldición de la sangre permanecerá en el mundo, pero ya no es mi dueña. Yo soy libre, aunque esto es solo el principio del camino». El pueblo de San Martín, que había observado todo desde lejos, apenas podía creer que el monstruo y el hombre hubieran resistido. Ahora no solo veían una amenaza, sino un aliado que podía ser peligroso, pero que los protegería en el momento adecuado. «¿Qué será de nosotros ahora?», preguntó la joven que había salvado. «Estamos vivos», dijo Thomas, «y si somos cuidadosos, podemos sobrevivir, pero Jean-Marc tendrá que seguir adelante, para liberarse por completo de la maldición». «Seguiré», murmuró Jean-Marc, «pero ahora sé que dentro de mí hay fuerza, hombre y bestia juntos, y ya no seré un instrumento de la magia de otros». Y mientras la niebla se disipaba lentamente, los primeros rayos de sol se abrían paso entre los árboles, iluminando el pantano con una luz roja. Todos comprendieron. Jean-Marc no solo había sobrevivido a una batalla con la maldición, sino también a una guerra dentro de sí mismo. La maldición estaba rota, pero la oscuridad de los pantanos y la penumbra que ocultaba nuevas amenazas aún esperaban su momento. La bestia en su interior gruñía. El hombre mantenía el control, y su camino apenas comenzaba. Un camino a través de la sangre, el miedo y las pruebas que aún estaban por venir. Habían pasado varias semanas desde que el pantano de San Martín se convirtió en el escenario de una sangrienta batalla con el culto. La niebla se disipaba gradualmente y el agua volvía a ser transparente, aunque el olor a podredumbre y al horror vivido todavía flotaba en el aire. Los habitantes del pueblo reconstruían sus casas destruidas y rezaban para que los oscuros acontecimientos nunca volvieran. Jean-Marc estaba de pie al borde del pantano, observando el reflejo de la luna en el agua. La bestia en su interior gruñía, recordándole la fuerza que una vez amenazó con consumirlo por completo, pero ahora la controlaba. El hombre y la bestia se habían fusionado en uno, y por primera vez en muchos años, Jean-Marc sentía que era el dueño de su destino. «Has cambiado», dijo Hélène, acercándose a él. «Ya no eres solo un monstruo, te has convertido en un protector». «Protector y maldito al mismo tiempo», respondió Jean-Marc, bajando la vista a sus manos, donde aún quedaban rastros apenas visibles de garras. «La maldición de la sangre permanecerá en mí, pero ahora puedo elegir cómo usar ese poder». La joven que había salvado se acercó con cautela, sosteniendo el amuleto de Hélène.
Yo te estoy agradecida, dijo en voz baja. No solo me salvaste a mí, nos salvaste a todos. Todos nos salvamos unos a otros, murmuró Jean-Marc, su mirada llena de determinación. Pero el peligro no ha desaparecido. Los restos del culto se esconden en los pantanos, y la magia que usaron ha dejado cicatrices en este lugar, y en mí. Hélène asintió, sus ojos serios pero llenos de esperanza. Lo importante es que sigues siendo humano, a pesar de la bestia que llevas dentro. Y mientras mantengas el control, podremos construir una nueva vida aquí, en Saint-Martin. Jean-Marc respiró hondo, sintiendo el aire frío de la noche y el olor de la oscuridad del pantano. Sabía que le esperaban nuevas pruebas, nuevos enemigos y tentaciones que intentarían sacar a la bestia. Pero ahora tenía la fuerza, la experiencia y el recuerdo de lo que significa ser humano, para luchar y proteger a quienes estaban a su lado. Y mientras la luna se reflejaba en el agua, las siniestras sombras de los árboles parecían inclinarse ante él. El pantano guarda sus secretos, pero ahora entre ellos hay un protector, un hombre en el que vive una bestia, pero que ha elegido su propio camino. La historia de Jean-Marc y su lucha contra la maldición de la sangre terminó esa noche, aunque la lucha dentro de él nunca terminará por completo. Comprendió lo más importante: no es la fuerza lo que define a una persona, sino la elección que hace cuando la oscuridad le susurra que se rinda. Y en algún lugar a lo lejos, entre la niebla y los susurros de los pantanos, la vida en Saint. Martin continuaba, frágil pero llena de esperanza, porque ahora había alguien que podía protegerlos incluso de la oscuridad más profunda.